Salvación solo por la fe. El libro de Romanos, lección 12. Vencer con el bien el mal. El propósito de la lección de esta semana es que Jesucristo va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la misericordia de Dios, y la segunda, conócete a ti mismo. Frecuencia cristiana. Iniciemos con la primera parte, la misericordia de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Lo que queda muy claro es que el principio motivador en la vida del cristiano en su conducta cotidiana es la gracia de Dios, sus misericordias. Durante los 11 capítulos anteriores, Pablo ha estado desarrollando el tema de la misericordia de Dios. La esencia del Evangelio es la misericordia de Dios, ofrecida a pecadores que no la merecen. La palabra misericordia es la palabra clave en la sección anterior, los capítulos de 9 al 11. Además, sus propósitos fueron hacer notorios las riquezas de su gracia para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Así como los gentiles que eran desobedientes alcanzaron misericordia, también Israel alcanzará misericordia. Todavía dice que Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Y ahora concluye el apóstol: la misericordia de Dios es la única base de la invitación cristiana. Notemos que este es el único argumento que usa el apóstol para motivarnos a la entrega y al servicio. No dice nada de recompensas o de castigo, no hay presión de ninguna clase. Os ruego por la misericordia de Dios, eso es todo. Al comenzar la epístola, había anticipado ya este principio fundamental cuando escribió: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Deseado a todas las gentes, 431. Elena de White, quien escribió con profundidad y sencillez inigualables en cuanto al Evangelio, nos dice que la contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Deseado a todas las gentes, 443. Y luego agrega: no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La entrega, la dedicación de aquellos que han sido impresionados y motivados por la gracia de Dios es una entrega completa, sin reservas. Después de presentar el Evangelio en la primera parte de la carta, con una profundidad y una lógica que no se encuentran en otra parte, el apóstol hace un llamado a hacer una entrega completa y sin reservas al Señor. Esta entrega incluye el cuerpo, la mente y la voluntad. El cristiano ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:4. No vive más para la gratificación propia. Su vida ha sido reorientada. El yo ha dejado de ser el centro controlador y ahora puede decir con el autor de esta carta maravillosa: porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. La enseñanza de la Biblia es que el hombre es una unidad, que no hay tal cosa como un alma separada o independiente del cuerpo. Al principio, según lo relata el libro de Génesis, el hombre llegó a ser un alma viviente en el momento en que se unió la materia con el soplo de vida. En esta unidad psicosomática que es el hombre existen distintas dimensiones, pero es un todo indiviso. No hay duda que al incluir el cuerpo en lo que involucra la entrega, el apóstol tiene una intención apologética, defender la verdad bíblica de la unidad del hombre frente a la filosofía dualista
distorsionadamente del momento. La entrega incluye además del cuerpo la mente. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente. Este imperativo, esta orden incluye dos mandatos. El primero es negativo, no os conforméis a este siglo. El segundo es positivo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La entrega, la dedicación, tiene por lo tanto dos aspectos. Es interesante notar el contraste entre las dos palabras que usa Pablo en este versículo, conformar y transformar. El mundo quiere controlar la mente ejerciendo presiones constantes y de todo tipo. Quiere moldar la mente que se conforme a sus ofrecimientos. Estas presiones son externas. Por otro lado, Dios quiere transformarnos renovando nuestra mente, llevando a cabo un cambio genuino. Esta influencia es interna, es la obra silenciosa y persistente del Espíritu Santo. Esta transformación no es algo instantáneo y total, sino que se lleva a cabo mediante un proceso gradual que dura toda la vida. ¿Cómo se lleva a cabo esta metamorfosis en la vida del cristiano? Por medio de la renovación de la mente, nos dice el apóstol. La palabra transformar es un imperativo pasivo, que dice literalmente sed transformados. Y aunque está en la voz pasiva, no quiere decir que el hombre no juega ningún papel en este proceso, que es totalmente pasivo, dependiendo de lo que diga o haga. Es también un imperativo, y habla de la responsabilidad del hombre. Tiene que ver con su respuesta, con su obediencia. Debe permitir ser transformado, no resistir a la gracia de Dios. Debe hacer todo lo que está de su parte y por lo tanto será su responsabilidad cuidar las avenidas del alma, velar para que su mente reciba solo la influencia transformadora de la gracia de Dios y no las presiones amoldadoras del mundo. Difícilmente hay algo que ejerza mayor influencia en amoldar al hombre a la mentalidad de este siglo que la televisión y el internet. Cada hora que se está en contacto con ellos, la mente es bombardeada por las filosofías y la inmoralidad de este siglo. El enemigo solo puede triunfar debilitando la mente. La mente es el terreno donde se libra la gran batalla de la vida entre las fuerzas de arriba y las de abajo. Dame, hijo mío, tu corazón, tu mente. Proverbios 23:26 nos dice amoroso el Señor, mientras el enemigo busca toda estratagema posible para interesarnos en sus cosas, porque él sabe muy bien que la única manera en que puede triunfar es debilitándonos la mente. Pero el Señor nos aconseja en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Además de la entrega del cuerpo y de la mente, las misericordias de Dios motivan a entregarle la voluntad, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Comprobar cuál es la voluntad de Dios significa aceptarla, implica sumisión, obediencia a ella, significa reconocer que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, de modo que nos motiva a escoger su camino en vez del nuestro, aun si que siempre podamos ver claro todo el sendero por el cual Él desea conducirnos. La entrega de la voluntad es sin duda lo más difícil que se nos puede pedir. El pecado nos ha hecho egoístas, autónomos, nos gusta hacer lo que queremos, salirnos con la nuestra. El Evangelio es un llamado a mirar hacia afuera, a volver a centrar la vida en Dios, a conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es por eso que la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Camino a Cristo 43. Tan clave es este asunto que Jesús lo incluyó en el Padre Nuestro, en esa breve oración que dejó como modelo para sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. San Mateo 6:10. La entrega de la voluntad de Dios no hace al hombre débil, pusilánime, sin columna o determinación. Todo lo contrario, lo motiva a buscar los verdaderos valores, lo pone otra vez en sintonía con el cielo, lo motiva a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Una descripción magistral de lo que significa entregar la voluntad de Dios lo encontramos en el libro El deseo de todas las gentes, que presenta un estudio sin rival sobre la persona de Cristo y su obra salvadora. Toda verdadera obediencia proviene del corazón, la de Cristo procedida del corazón, y si nosotros consentimos se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines
amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Deseado a todas las gentes, 621. El llamado del apóstol es a que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. No quiere decir que es un sacrificio entregarse a Dios, que es algo penoso, que nos hará miserables. Está estableciendo la naturaleza de nuestra entrega, la forma en que debemos hacerla. Hace un paralelo con los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. En el sacrificio típico, el animal se consumía enteramente, totalmente sobre el altar. Así de igual manera, sin reserva, debe ser nuestra entrega a Dios, nunca a medias. No puede haber un verdadero sacrificio hecho en forma parcial. Una triste ilustración de lo que puede ocurrir cuando el sacrificio no es completo lo encontramos en la vida de Judas. Este candidato discípulo tenía muchos talentos y enormes posibilidades. A veces pensamos que era malo, un caso perdido desde el principio, pero uno se sorprende al ver cuánto de positivo había en su vida. Se nos dice que Judas reconoció las enseñanzas de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al Maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Deseado a todas las gentes, 664. ¿Qué más podría esperarse? ¿No sería hermoso acaso que esos fueran nuestros sentimientos también? ¿Dónde radicó entonces su problema? Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, a sus propias opiniones, y al no entregarse completamente como un sacrificio vivo, esta fue la causa de su fracaso. Notemos todavía, al asociarse con Jesús, Judas había respondido a la atracción de su carácter y su vida. Había deseado sinceramente que se operase en él un cambio, y había tenido la esperanza de experimentarlo por medio de la unión con Jesús, pero este deseo no llegó a ser predominante. Lo que lo dominaba era la esperanza de un beneficio egoísta en el reino mundano que él esperaba que Cristo estableciese. Siguió fomentando su criterio y sus opiniones propias, su tendencia a criticar y a condenar. Educación, página 87. Solo el cristiano puede ofrecer un sacrificio tal. Alguien sin ser cristiano puede ofrecerle a Dios dinero, posesiones, su tiempo, servicio, pero una ofrenda sin el ofrendante es vacía, no tiene valor. La entrega del yo, de la voluntad, de la vida, es lo que le da valor a todo lo demás, y solo puede llevarse a cabo por la intervención directa y transformadora de la gracia de Dios en el alma. El llamado es a entregarnos a nosotros mismos en primer lugar, las demás cosas seguirán como consecuencia. Continuemos con la segunda parte, conócete a ti mismo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol comenzó la sección práctica de su carta exponiendo los efectos del Evangelio en la vida de quien lo recibe, poniendo de relieve cuál es la nueva relación que existe entre la persona redimida y su Dios. Las barreras han sido derribadas, se ha producido un cambio radical. El cristiano se ha entregado a Dios como un sacrificio vivo, completo, sin reservas. De la misma manera, sin reserva, ha sido aceptado por Dios. En otro lugar, estableció un hermoso paralelo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cristo se entregó por amor. De igual manera, el cristiano ama a Dios y por ello se entrega. Se ofrece como un sacrificio vivo, completo. En vez de conformarse con las costumbres y la filosofía del mundo, se renueva interiormente con el poder de Dios. Es muy significativo notar que después de hablar de la nueva relación del cristiano con Dios en los 2 primeros versículos del capítulo, Pablo se dedica inmediatamente a hablar de la relación del cristiano consigo mismo, antes de pasar a discutir su relación con los demás. En la vida del cristiano no hay lugar para la jactancia, para la vanagloria, sencillamente porque no hay ninguna razón que lo justifique. ¿De qué puede jactarse alguien que, estando perdido y sin recursos de ninguna clase,
ha sido redimido en forma inmerecida gracias a la bondad del otro. Ya mencionamos que la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, porque hace a su favor algo que él nunca podrá hacer por sí mismo. Es interesante notar el orden que sigue el apóstol en esta parte práctica de la epístola. En primer lugar, comenzó hablando de la relación del creyente con Dios. Más adelante va a dedicar bastante tiempo para hablar de varias otras relaciones, pero antes de hacerlo, se detiene a puntualizar cuál debe ser la relación consigo mismo. Es necesario estar en paz con Dios en primer lugar, luego en paz con nosotros mismos, antes de poder relacionarnos apropiadamente con los demás. Pero, ¿cómo se evalúa uno? ¿Qué debe pensar de sí mismo? Existen dos errores posibles en nuestra autoevaluación. Uno es tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener, al que el apóstol hace referencia en este texto, y el otro, que va al extremo, es tener un concepto demasiado bajo y real de nosotros mismos. A veces identificamos estos extremos como complejos de superioridad y de inferioridad. Aquí Pablo nos indica que debemos pensar conforme a la medida de la fe. La palabra medida no indica necesariamente cantidad en el sentido de cantidad de fe, sino que tiene el significado básico de estándar, patrón. El cristiano no debe evaluarse de acuerdo con sus sentimientos subjetivos cambiantes, sino conforme a la norma de Dios que Dios le dio y que le ha dado una medida, una norma de fe. Y esta norma es el Señor Jesucristo. No debe tampoco evaluarse haciendo comparaciones con su prójimo, sino conforme a la norma que encuentra en Jesús. Recién entonces su evaluación podrá ser con cordura. El complejo de superioridad, el estimarse más alto de lo que corresponde, está estrechamente relacionado con el orgullo, con la exaltación propia. Es parte de la naturaleza caída no santificada del hombre. El pecado cambió el centro de interés en el hombre. Todos nacemos centrados en nosotros mismos, egoístas. El orgullo, la suficiencia propia, son los pecados más perniciosos porque nos incapacitan para ver en forma realista nuestra situación, nuestras necesidades. ¿Por qué se sobreestima una persona? Porque tal cosa es natural para el corazón natural no regenerado, donde el yo ocupa el trono del alma. Hay quienes tienen una opinión elevada de sí mismos porque pertenecen a una familia distinguida. Así se sentía Pablo antes de su encuentro con Jesús. Su linaje era todo para él. Quería que todos supiesen que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Su encuentro con Jesús cambió de tal manera sus perspectivas. De todo aquello en lo cual se había gloriado y lo hacía sentir superior a los demás, dejó de tener valor alguno. En realidad lo consideraba ahora como basura para ganar a Cristo. Otros se enorgullecen por su solvencia económica, o por su nivel social, o por la educación académica que han logrado, cosas que con frecuencia crean barreras entre ellos y los demás de menos suerte. Hay quienes disfrutan de cierta autoridad, y eso los hace sentir superiores, con derechos sobre los demás, abusivos. Ante todo esto, el apóstol tiene un consejo muy práctico: unánimes todos entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La perspectiva que da el Evangelio no permite tener un concepto propio más alto del que debe de tener, sino que nos pone en deuda con los demás. Ya al inicio de la carta, Pablo refleja esta realidad: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Todo lo que nos da ventajas sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza del carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Deseado a todas las gentes, 407. Al otro extremo se encuentra la posibilidad de una estima propia demasiado baja, que incapacite a la persona para vivir en forma exitosa y normal. Y esto tampoco es saludable, tampoco agrada a Dios. Hay casos, debido tal vez a traumas emocionales de la niñez u otras causas, que necesitan la ayuda competente de un profesional cristiano. Evidentemente, Pablo supo pensar de sí mismo con cordura. El encuentro con Jesús lo liberó para siempre de toda pretensión humana, de toda vanagloria. Se veía muy bien que por sí mismo tenía muy poco que ofrecer, que era débil, pequeño.
Pero no había dudas en su mente de lo que podía hacer con el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13 escribió desde la oscura prisión. Ellen White escribió sobre este particular. Pero el valor del sacrificio hecho por ellos, sus discípulos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo son tenidos por preciosos. Por causa de Cristo el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos la vileza del pecador, reconoce en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él les ha atribuido. Deseo a todas las gentes 621. Muchos que son aptos para hacer una obra excelente logran muy poco porque a poco aspiran. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuviesen un gran fin que perseguir, ni un alto ideal que alcanzar. Una causa de ellos es lo poco en que se estiman. Cristo dio un precio infinito por ellos y quiere que estimemos nuestro propio valor en conformidad con dicho precio. Decidamos hoy a acogernos diariamente a la misericordia de Dios y a apropiarnos de las palabras del apóstol en Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.